Bien, buenas noches. Continuando con el módulo de Historia Clínica Cardiológica, vamos a conversar sobre los motivos de consulta desde el punto de vista cardiovascular. Uno de los motivos de consulta desde el punto de vista cardiovascular es el ahogo o dificultad en la respiración que le llamamos disnea. La disnea conlleva un sobreesfuerzo para respirar. Es la sensación que tienen los pacientes. La disnea tiene posiblemente un origen respiratorio, puede ser un origen cardiovascular, puede haber una disnea de origen psicológica o psicogénica, por un trastorno metabólico, por un trastorno mecánico o por enfermedades neuromusculares. Cualquiera de ellas puede producir este síntoma como motivo de consulta, que es la disnea. Aquí tenemos un enfoque desde el punto de vista de disnea. Esta puede ser de origen respiratorio, como las enfermedades obstructivas, intersticiopatías, la neumonía, la atelectasia, el derrame pleural. Tenemos las de origen nerviosas, como una hemorragia cerebral, una encefalitis, meningitis, tumores cerebrales, angustia, que puede ser también una disnea suspirosa. Metabólicas, como la acidosis metabólica, como la fiebre, como la insuficiencia hepática, el hipertiroidismo. La disnea metabólica por la altura, por la hipoxemia, la anemia. También tenemos una dificultad para la respiración cuando nosotros tenemos algún problema de distensión abdominal, como una visceromegalia, meteorismo, ascitis, obesidad. Y los síntomas que nosotros podemos atribuir una disnea y de origen cardiovascular es cuando tenemos una insuficiencia ventricular izquierda, una estenosis mitral, una pericarditis constrictiva, un derrame pericárdico o una tromboembolia pulmonar. Siguiendo en el concepto de motivo de consulta disnea, nosotros tenemos como una disnea como un síntoma o como un signo. De ahí que yo puedo tener una fase disneica y de acuerdo a la postura que el paciente tiene disnea, puede ser una platipnea, una trepopnea o una ortopnea. De acuerdo a la disnea, también tengo que ver el síntoma o signo, frecuencia cardíaca. Puede ser una taquipnea, una bradipnea. De acuerdo a la amplitud respiratoria, yo a la disnea la puedo dividir en batipnea, oligopnea, polipnea. Y de acuerdo al ritmo, puedo yo tener una disnea de Cheyne-Stokes, una disnea de Biot o una disnea tipo ritmo Kussmaul. Aquí tenemos un paciente con una fase disneica. El aspecto es un aspecto angustiado, con los ojos abiertos, tiene ventanas nasales dilatadas, está pálido, puede estar cianótico los labios y la boca entreabierta. Esa es la fase disneica que nosotros vamos a observar. Puede estar taquipneico, que significa el aumento de la frecuencia respiratoria, donde se vuelve rápida, superficial y corta. Podemos encontrar una disnea paroxística nocturna, como vemos en la gráfica, los pacientes están en posición sentada o con almohadas. Los accesos despiertan al paciente y lo obligan incluso a sentarse. La disnea ortopneica en decúbito supino. La disnea que produce una hipoxemia, en la cual podemos ver una disminución del PaO2 por debajo de 80. Podemos encontrar ya un paciente con una franca insuficiencia respiratoria, que es aquel paciente disneico, pero que tiene una PaO2 menor de 60 TOR y una PCO2 mayor o igual de 45-50 TOR. Tenemos una polipnea, que es inspiración profunda y prolongada en el caso de la cetoacidosis o en las uremias. Podemos tener también la trepopnea, como habíamos visto, que es una disnea en decúbito lateral, y estas pueden ser por enfermedades cardíacas, parálisis frénica o neumomectomía. Se presenta al estar en decúbito hacia un lado, más no hacia el otro lado,
y algunas de las causas pueden ser derrames masivos, atelectasias pulmonares importantes. A ese tipo de disnea de decúbito lateral se llama trepopnea. Y por último, la platipnea es disnea cuando nosotros estamos en forma vertical o parados y se alivia en el decúbito. Muchas veces esto es por un problema de agujero oval permeable o una musculatura de la pared abdominal, alteraciones en este nivel. Estas son las características de la disnea. Cuando nosotros vamos a evaluar a un paciente en la anamnesis cardiovascular, aquí tenemos dos tablas. En cuanto a la anamnesis, supongamos que tenemos el dolor como causa o motivo de la anamnesis de consulta. Tenemos que ver las características del dolor, localización, irradiación, carácter, duración, intensidad, maniobras, etcétera, etcétera. Tenemos que ver los antecedentes del paciente, la historia previa o no de enfermedad coronaria, de infarto previo, de aorto coronario previo, de un accidente cerebrovascular o de un paciente con enfermedad vascular periférica, qué factores de riesgo el paciente presenta, los síntomas que acompañan a ese dolor, que puede ser mareo, síncope, hipotensión, disnea, sudoración, náuseas, y si este dolor tiene una respuesta a drogas como los nitratos o fármacos antiácidos. Por otro lado, nosotros también tenemos en esta segunda tabla un diagnóstico diferencial de acuerdo a la localización del dolor. En el hombro izquierdo, dolor isquémico miocárdico, dolor pericárdico, dolor esofágico, disección de la aorta, lesiones mediastinales, tromboembolia pulmonar. Retroesternal sigue siendo el dolor isquémico miocárdico, pericarditis, absceso subdiafragmático, pleuresía diafragmática, etc., disección de aorta. Interescapular, dolor isquémico, dolores musculoesqueléticos, vesícula, dolor pancreático, disección de la aorta. A nivel de epigastrio puede ser un dolor isquémico también, un pericárdico, esofágico, dolor gástrico, duodenal, vesícula, hepático, pleuresía diafragmática, neumonía. En brazo izquierdo, dolor isquémico miocárdico, dolor de la columna cervical o dorsal. En la región anterior derecha e inferior, dolor de vesícula, dolor hepático, un absceso subdiafragmático, pleuresía, neumonía, úlcera penetrante gástrica, tromboembolismo pulmonar, miositis aguda. En la región anterior izquierda, neuralgia intercostal, tromboembolismo, miositis, neumotoras, pleuresía, infarto esplénico, absceso subdiafragmático. Esto es para la evaluación de un paciente desde el punto de vista con dos tablas, la anamnesis y el diagnóstico diferencial de acuerdo a la localización del dolor. Hablando de anamnesis del paciente con dolor precordial que ingresa a una sala de guardia, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Cuándo consideramos una angina típica? A la angina típica se la denomina dolor anginoso definido, y este dolor es retroesternal precordial que reúne al menos tres de las siguientes características. Ser un dolor opresivo, ser irradiado a hombros, brazos, cuello y espalda, que dure de 5 a 10 minutos, desencadenado por el esfuerzo, estrés o el frío y aliviado por nitratos. Este es una angina típica. En el caso de una angina atípica, lo definimos como un dolor anginoso probable, cuando este dolor retroesternal reúne dos de las características previamente anotadas. En el caso del dolor torácico no coronario, reúne solo una de estas características o ninguna de ellas. De tal manera que en una sala de emergencia tenemos que valorar básicamente y definir si ese dolor precordial es una angina típica, atípica o no es un dolor coronario, sino torácico, dependiendo de estos 5 elementos: opresivo, irradiado, de 5 a 10 minutos, desencadenado por esfuerzo, estrés o frío y aliviado por nitratos. ¿Cuál es el algoritmo del manejo de un paciente que consulta con dolor precordial en la guardia? Aquí tenemos el algoritmo de un paciente con dolor precordial en una sala de guardia. Se presenta el paciente con dolor y debemos de tomar un electrocardiograma.
Si en el electrocardiograma vemos el ST y está supradesnivelado, este paciente tiene un infarto, hay que internarlo y hay que hacer una reperfusión. Como yo les he dicho a ustedes, este paciente tiene un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Hay que actuar como un gafitero, y si nosotros tenemos este paciente en una sala de guardia, debemos de internarlo inmediatamente y reperfundirlo. Al hablar de reperfusión, tenemos que considerar si nuestro hospital dispone de una angioplastia primaria, lo hacemos, y si nuestro hospital no la dispone, tenemos que hacer una trombolisis. Por otro lado, no existe en el electrocardiograma un supradesnivel del ST, y los cambios del electro que se ven sí tienen, aunque no tengan un supradesnivel, pero sí tienen otros cambios. Este paciente hay que internarlo. En el momento que este paciente tiene otros cambios que pueden ser un infradesnivel del ST, a ese paciente le llamamos un paciente con síndrome coronario agudo, sin elevación del ST, y nosotros tenemos que actuar como un albañil, observándolo a ese paciente y tratando de evitar la trombosis total de esa arteria coronaria, valorándolo desde el punto de vista de quitarle el dolor, antiplaquetarios duales, simvastatina, atorvastatina de altas potencias, 80 miligramos, heparinas de bajo peso molecular, etcétera, como hemos hablado. Si el paciente al tomarle un electro no tiene cambios, esperamos los resultados de troponina T. Si esta troponina T a su ingreso y por cada 6 horas desde el comienzo del dolor sale positiva, hay que internar al paciente. Si esta troponina sale negativa, esperamos a las 12 horas y ver, haciendo un seriado de troponinas, si esta aumenta. Si aumenta, hay que internarlo. Si mi paciente, haciéndole el electrocardiograma, no tiene troponinas elevadas, nosotros tenemos que hacer un test funcional. Y este test funcional puede ser una prueba de esfuerzo. Si esta prueba de esfuerzo es positiva, hay que internarla. Y si este es negativo, hay que darle el alta al paciente. Aquí tenemos a un paciente que se queja de un dolor opresivo. Aquí tenemos un paciente que demuestra un electrocardiograma con un supradesnivel del ST en cara inferior de 2, de 3, ABF, B5 y B6, es decir, que tiene un infarto inferolateral. Este paciente tiene imágenes en espejo, fíjense en B3 y B4 infradesnivel, que son las imágenes especulares. Debemos de considerar la importancia en el manejo del dolor precordial en una guardia de las troponinas tanto I como la troponina T, que son proteínas específicas del músculo cardíaco que en el cuerpo secreta cuando el corazón está dañado. A más daño, mayor cantidad de troponinas habrá en sangre. Tenemos las troponinas I cardioespecífica y tenemos la troponina T menos cardioespecífica. Estas pueden mantenerse elevadas durante 1 a 2 semanas después de un evento coronario y los valores de troponina empiezan a subir entre las 2 y 4 horas después de un evento coronario, alcanzando sus máximos niveles entre 10 y 24 horas. Por otro lado, aquí tenemos los llamados equivalentes de dolor anginoso, es decir, que mi paciente de guardia no solamente puede llevarnos al área de emergencia con dolor, sino que puede tener un dolor precordial postprandial después de haber comido, un dolor en maxilar inferior a nivel dental, una sensación de atadura en codos y muñecas, una sensación de indigestión o disfagia, un dolor difuso opresivo en tórax posterior. Estos, más la disnea,
la sudoración o un paciente que nos lleve en franco disnea aguda como un edema agudo pulmonar son equivalentes del dolor anginoso que debemos de estar prestos en evaluar en una guardia. Aquí tenemos una gráfica de los dolor precordial y sus equivalentes. Aquí tenemos lo que habíamos hablado. Y también reconocer que no todo dolor precordial es el corazón. Las localizaciones que vemos aquí ya la habíamos observado en una diapositiva previa y cuáles eran las características de esos dolores. Por ejemplo, un dolor en la parte baja puede ser una neumonía, un dolor de la pared torácica, en el lado de hipocondrio derecho puede ser un dolor de vías biliares o de una neumonía. El dolor retroesternal, si este es un dolor isquémico por naturaleza, un dolor esofágico también puede ser, un dolor pericárdico, una disección, un embolismo, de tal manera que hay equivalentes de dolor que no solamente son de origen cardíaco, sino que tenemos que ver la posibilidad de otros diagnósticos. Otro de los síntomas que nosotros vemos como motivo de consulta es la cianosis. Como ustedes conocen, la cianosis es la coloración azulada y púrpura de la piel y las mucosas ocasionada como un signo de trastorno de oxidación tisular. Es un factor más importante para definir la cianosis y la determinación de la cantidad de hemoglobina reducida en la circulación. Eso es un parámetro muy importante. Aquí tenemos un algoritmo de definición de cianosis. La cianosis central, paciente caliente, color azulado intenso. Hay hipoxia. El paciente puede tener enfermedades pulmonares o cardiopatías con shunt de izquierda a derecha. En el caso de la cianosis periférica, su piel es fría, color azulado suave, hay un enlentecimiento circulatorio o aumento de extracción de O2 y esto puede verse en la insuficiencia cardíaca o en el shock hipovolémico, por ejemplo. En el caso de la cianosis de origen tóxica, lo vemos al paciente caliente, más que cianosis como un color gris rosado. La saturación de hemoglobina por sustancias tóxicas está alterada. Hay sustancias tóxicas metahemoglobinizantes y sulfo-metahemoglobinuриas que nosotros tenemos que también considerarlas. Otro de los síntomas, motivos de consulta, son las palpitaciones. ¿Y qué es una palpitación? Son sensaciones de latidos cardíacos que se perciben como si el corazón estuviese latiendo con violencia o acelerado. Es posible que usted simplemente tenga conciencia, pero desagradable, de sus propios latidos, o puede sentir latidos que saltan o se detienen. Y aquí tenemos una serie de imágenes que nos permiten identificar a las palpitaciones como una sensación, como esta paciente se queja, una sensación también de angustia. Podemos objetivarla nosotros en un examen físico, podemos valorar al paciente esas palpitaciones como sonidos o ectopias a nivel de la auscultación, podemos ver que su ritmo no es normal, podemos encontrar un paciente con palpitaciones y dolor, por ejemplo. Podemos tener síntomas de ansiedad en el paciente y estas producen taquicardias y también producen palpitaciones. Y aquí tenemos, por ejemplo, la evidencia electrocardiográfica de lo que el paciente siente en una palpitación, ritmos normales y una ectopia, que es lo que ella siente en forma desagradable, que es una palpitación. De tal manera de que estos elementos deben de tomarse en cuenta en la valoración de un paciente con palpitaciones. Otro de los motivos de consulta cardiovascular es el vértigo. Como ustedes conocen, el vértigo es una sensación ilusoria de que las cosas externas están rodando, desplazándose alrededor de uno, o que uno mismo, quien está dando vueltas en el espacio. Es debido a una alteración de los órganos del oído también, que puede ser por problemas del equilibrio o del sistema nervioso central, y puede padecerse vértigo al encontrarse a una gran altura o asomarse a un precipicio. Aquí también tenemos un concepto
que muchas veces puede confundirnos con vértigo y mareo, que es una sensación de inestabilidad o tendencia a la caída. Suele ser paulatino el mareo, pero puede comenzar bruscamente. Puede durar días, semanas o meses y a veces se acompaña de ruidos referidos al o los oídos o algo que se percibe dentro del cráneo. Al caminar se puede tener la sensación de no conservar la línea recta. Otro elemento tenemos aquí, el edema. El edema es la hinchazón causada por la acumulación de líquido en los tejidos. Suele ocurrir en los pies, en las piernas, pero puede afectar todo el cuerpo y producir lo que nosotros conocemos como una anasarca. Este es un gráfico que nos permite evaluar el edema y su relación con la volemia. El estado de volemia, si tenemos hipovolemia arterial efectiva, el mecanismo va a producir una retención hidrosalina secundaria y esto se ve en los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Si el estado de volemia está hipervolémico, el mecanismo es una retención hidrosalina primaria y posiblemente el cuadro clínico se presente como una insuficiencia renal o una glomerulonefritis aguda. En este gráfico tenemos la clasificación del edema según su magnitud y la clasificación del edema según su magnitud. De grado 1, una cruz, leve, depresión sin distorsión visible del contorno, que desaparece casi instantáneamente. Grado 2, depresión de hasta 4 milímetros y desaparece en unos 15 segundos. Grado 3, depresión de hasta 6 milímetros y se recupera de forma más allá de 1 minuto. Y el grado 4, que es una depresión hasta de 1 centímetro, con persistencia de 2 a 5 minutos, como vemos nosotros en esta gráfica. Hablando de edema, de acuerdo a la ley de Starling, la presión hidrostática tiende a sacar líquido hacia el intersticio y espacio alveolar, y la presión oncótica tiende a retener el líquido dentro del espacio intraalveolar. Determinar el equilibrio en estas dos presiones es la regla. Hay que determinar el equilibrio para ver si el edema es por presión hidrostática elevada o por presión oncótica disminuida. Sabemos que el edema oculto o preedema solo se manifiesta por el hecho de que yo pese a mi paciente. De tal manera que en falla cardíaca el peso es fundamental. Debemos de saber cuál es nuestro peso seco, que se llama. El paciente debe reconocer que muchas veces no existe un edema visible o oculto, que se llama, y solamente por el hecho de subir algunos kilos ya nos dice que este paciente tiene una necesidad de evaluación y de corrección de su dieta, baja en sal, baja en líquidos, en cantidad de líquidos, y también la necesidad de hacer una cobertura mejor con diuréticos. Tenemos el edema manifiesto en insuficiencia cardíaca en los pies, en los tobillos. Este puede progresar rápidamente sin tratamiento. Puede haber nicturia y grados mayores alcanzan las paredes abdominales y los flancos, pudiendo llegar a situaciones de ascitis. Ahí tenemos algunos gráficos en los cuales podemos ver, algunos de ellos son por presión oncótica disminuidas, y otros por vemos en el caso de los niños también un edema relacionado por presión oncótica, un niño con Kwashiorkor, un paciente con insuficiencia cardíaca, un paciente con insuficiencia cardíaca y posiblemente también un problema infeccioso a nivel de la piel. Miren la fobia de este paciente, parecería por las características de una fobia muy importante, de tal manera de que estos son ejemplos de edema. En los pacientes volvemos a insistir en la necesidad de poder tabular. Por ejemplo, este posiblemente es un edema más 4 cruces que se produce en estos gráficos. Vamos a entrar ahora en la inspección cardiovascular, que será